buenos días, mis amados. Gracias por acompañarme en otro Amaneciendo. Gracias por su fidelidad continua para con este programa. Hoy quiero poder estar hablando sobre el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? ¿Cómo reconocerlo? ¿Quién lo padece? ¿Y por qué ser libre de él? El síndrome de Estocolmo no es más que cuando una víctima se enamora de su agresor. Cuando un secuestrado termina enamorándose de su secuestrador o justificando sus acciones, cuando no se da cuenta del daño que le han hecho, sino que aún dentro de ese daño aparece una justificación y se convierte el agresor en una persona no mala, sino en una persona amada. Ese es el síndrome del Estocolmo. Y quiero que leamos por un instante el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 3. La Biblia dice: Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. Algo que me impresiona es que cuando Israel sale de Egipto se pasa todo el tiempo en el desierto anhelando regresar. Anhelaba su comida, anhelaba sus tumbas, anhelaba sus entierros, sus sepulcros. Cada vez que había una batalla ellos justificaban, volvían, amaban Egipto. Habían olvidado que era una casa de servidumbre, habrían olvidado de que hacía unos 80 años atrás habían matado a espada a todos los hijos varones que nacieron en la generación de Moisés. Habían olvidado las matanzas, la opresión, donde les multiplicaron el trabajo. Ellos estaban padeciendo, Israel padecía el síndrome de Estocolmo. Habían olvidado todo el esfuerzo que sufrían, todo el daño que sufrían. Habían ignorado y olvidado todo lo denigrante que les trataban, donde ellos no tenían nada, el esclavo no tenía nada. Y cuando Dios los liberta de ese lugar, pero dentro de ellos había el síndrome de Estocolmo. Ellos amaban su esclavitud, amaban la comida de esclavo, amaban. Por eso es que cuando Dios les ofrece algo, ellos extrañaban los melones, extrañaban todo aquello, porque era síndrome de Estocolmo. Ahora, la esclavitud es destructiva y el síndrome de Estocolmo es más destructivo todavía, porque haga lo que haga Dios por liberarte, nunca vas a ser libre, porque estás atado al que te ata y estás amando tu atadura. Quizás usted me está viendo y ¿cuántos de ustedes terminan amando a aquel que le lastima, a aquel que le hiere? Y yo no estoy hablando porque la Biblia dice perdona, yo estoy hablando de otro sentido. Yo estoy hablando de cuando hay mujeres que pueden resistir que las golpeen, el sodomismo, la violencia doméstica, que la ultrajen, que la humillen y no hacen nada para salir, sino que la justifican. Nunca podré olvidar que nosotros fuimos conocimos a una hermana que ella tenía su bracito inmovilizado y un ojito ponchado, y cuando le preguntamos, el esposo la había golpeado, pero ella era la culpable, ella lo había provocado, ella le había dicho algo que a él le molestó y él le empujó por la escalera. Ese síndrome de Estocolmo que muchas veces nosotros no logramos desvincularnos, todavía estamos presos del pecado. Sí, nos da placer, pero no podemos salir del pecado, amamos esa atadura, ese pecado. Ese es un síndrome de Estocolmo. Tiene que haber un momento donde tú decidas entender que Dios te ha llamado a ser libre, no a vivir bajo un yugo, a que tú dejes de amar o de sentir placer por tu atadura. Tienes que dejar de sentir placer desde la masturbación, desde la pornografía, desde los vicios, desde el cigarro, desde la marihuana, desde el alcohol, desde una cerveza para comer. Tú tienes que ser libre de ese vicio. Tiene que llegar un momento donde tú digas: hey, yo estoy bajo el síndrome de Estocolmo. No puede ser que yo ame mi atadura, que yo ame mi esclavitud, que yo ame el yugo que me oprime. Yo no puedo amar lo que me domina, lo que me impide ser libre o crecer en Cristo, porque entonces estás viviendo bajo un síndrome de Estocolmo, y lo triste es que lo que tú no pensas será una herencia a la siguiente generación. Hay padres que están dejándole su herencia de atadura a sus hijos, y claro, su hijo no repudia tanto el pecado porque lo ve practicar en casa. Tenemos que pedirle al Señor que te haga libre, que ese síndrome de Estocolmo hoy en el nombre de Jesús se rompa, que no ames lo que te oprime, que no ames el pecado, que no ames el vicio, que no justifiques las cosas, sino que haya un arrepentimiento genuino y que puedas decir: yo quiero cambiar mi destino, porque realmente Dios me quiere llevar a una Canaán, a una tierra que emana leche y miel, a un lugar de abundancia, y no puede ser que Dios dándome maná yo no coma, porque hay una atadura en mí que me impida.
que Dios nos haga libre y que ese espíritu de Estocolmo salga de nuestra vida, que no estemos en Cristo mirando tiempos pasados, disfrutando tiempos pasados, anhelando tiempos pasados, sino que entendamos que aunque cada temporada es diferente, en cada temporada vamos a ver la gracia y el favor de Dios para con nosotros. Síndrome de Estocolmo es algo que tiene cautiva a mucha gente y que necesitamos orar para que esa cadena se rompa. Envío la palabra y declaro que esa cadena se rompe sobre tu vida, de tu vida, en el nombre de Jesús, y que Dios te hace libre. Gracias por acompañarme en este programa. Comparte, comenta, déjame tu reacción y recuerda que nos encontramos siempre de lunes a viernes en otro programa de Amaneciendo. Bendiciones.